Pues nada, muchísimas gracias, Juan. Vamos a cambiar ahora de conferencia y antes tengo que decir que para mí es un honor compartir esta moderación con Luz Martín Carbonero, que es médico de la Unidad de VIH del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz Carlos III de Madrid. Muchas gracias. Y esta segunda conferencia especial BIF pues, la va a dar Lucio García Fraile, que trabaja en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Lucio es adjunto de enfermedades infecciosas en dicho hospital, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de Ciberinfec y de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital de la Princesa. Actualmente cursa el programa de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid enfocado en la prevención farmacológica del VIH. Muchos ánimos, antes hemos tratado este tema. Sus campos de investigación se centran en la prevención combinada del VIH, las infecciones de transmisión sexual y el manejo terapéutico del VIH y las hepatitis víricas, además de colaborar activamente en el sector comunitario en proyectos de salud sexual y prevención del VIH. Y su tema es muy atractivo, Cerrando el Gap, innovación para avanzar hacia el fin de la epidemia. Muchas gracias, José María, por la introducción. Es un placer que moderéis esta mesa, tanto tú como Luz. Y gracias a vosotros por aguantar hasta el final. Desde luego es una labor estoica después de la intensidad de la jornada de hoy. Este es mi conflicto de interés. Nada, para empezar con el tema que quiero presentaros, pues quería comentaros la situación en la que nos encontramos actualmente en España con respecto al control de la infección por VIH. Todos conocemos cuál es la estrategia de UNSIDA de 95-95-95 y también tenemos en la cabeza cómo hemos ido evolucionando en los últimos 8 o 10 años a nivel del Estado español dentro de nuestro territorio y hemos ido viendo cómo hemos ido mejorando los indicadores que UNSIDA nos marca para conseguir el control de la epidemia por VIH y para conseguir que deje de ser un problema de salud pública para el año 2030. Lo que tenemos actualmente, que sería la barra de abajo, es que de las 150.000 personas con VIH aproximadamente, el 92,5% de estas conocen que están infectadas, de estas que conocen su estado serológico, el 96,6% se encuentran en tratamiento antirretroviral y de estas, a su vez, de las que han empezado tratamiento antirretroviral, el 90,4% van a encontrarse en una situación de indetectabilidad o de control virológico. Esto, como veis, ha cambiado a lo largo de los últimos años, aunque es verdad que el último 95% se ha quedado estancado. Lo podemos dar la vuelta y podemos hablar de cuáles son las personas que no se encuentran indetectables en la fotografía que tenemos del Centro Nacional de Epidemiología. Y así sabemos que, multiplicando las 3 barras, solamente el 80,8% de las personas con VIH se encuentran indetectables en esta fotografía. Es decir, que el 19,2% no hemos conseguido que se encuentren indetectables. Esto puede suponer unas 3.000 personas en España y vamos a ver cómo es una población muy heterogénea que, echando cuentas, se encuentra en diferentes compartimentos. El 39% de estas personas con viremia, que no se encuentran indetectables, van a ser personas que todavía no han sido diagnosticadas y aquí vamos a tener que actuar con estrategias de diagnóstico precoz. En el 17%, en la cajita central, vamos a tener personas que, estando diagnosticadas, todavía no han empezado su tratamiento antirretroviral. Y es aquí donde podemos hablar de cómo intervenir mediante estrategias de facilitar que el tratamiento llegue cuanto antes. En la última caja, el 44% van a ser personas que van a estar iniciado ya el tratamiento antirretroviral en un proceso en el que todavía no han conseguido encontrarse indetectables. Y es en este 44% donde vamos a tener una población súper heterogénea, que va a estar conformada tanto por personas que acaban de empezar su tratamiento antirretroviral como con personas que a lo largo del tiempo pueden perder el control virológico por diferentes factores. Yo os quiero poner sobre la mesa una idea para empezar, y es que nosotros tenemos herramientas terapéuticas y un ejemplo de lo que hemos hecho en el pasado es esto, para modificar los porcentajes y las tendencias de la epidemia en España. Os pongo el ejemplo de lo que hicimos en el año 2015, 2016, 2017, cuando, como consecuencia de la evidencia del estudio clínico STAR,
se decidió y se implementaron así en las guías de práctica clínica que la infección por VIH se debería empezar a tratar desde un primer momento. Esto, que inicialmente se lleva a cabo en vista de beneficios individuales para la persona con VIH, se sabe que ha tenido impacto en la tendencia de las nuevas infecciones al conseguir que cada vez más personas desde un primer momento se encuentren indetectables. Y de hecho, si miramos las gráficas del SINIBI, del Registro Español de Casos de VIH, el descenso que vemos desde el año 2015 hasta el año 2020 se explica principalmente por este factor, por empezar el tratamiento cuanto antes. Con lo cual, os pongo un ejemplo de que podemos nosotros actuar con nuestras decisiones como colectivo. Y es que tenemos herramientas terapéuticas para conseguir modificar la epidemia del VIH desde ahora hasta el 2030. Y voy a intentar aportaros información al respecto de este argumento. Al final, lo que decía Fauci es que tenemos las herramientas y que debemos empezar a utilizarlas. De no actuar, de no modificar nuestra forma de trabajo, pues caemos en lo que se define como el coste de complacencia. Coste que gente muy inteligente que hace modelos matemáticos y que multiplica cosas en tablas nos cuantifica en euros. Y así podemos ver cómo el coste actualmente en el año 2025 del tratamiento antirretroviral en España supone unos 1.480 millones de euros, son billones americanos, que son una cifra diferente en castellano, y que si seguimos con la tendencia de diagnósticos que tenemos en la actualidad va a ascender a 1.560 billones de euros. Esto supone que del 2025 al 2030 vamos a tener 9.120 millones de euros que, de no intervenir reduciendo el número de nuevos diagnósticos, puede suponer un sobrecoste de 475 millones de euros en este periodo de 5 años. ¿Qué herramientas tenemos para modificar los nuevos diagnósticos, la evolución de la epidemia en España? Pues podríamos hablar de diagnóstico precoz y vigilancia, de PrEP, profilaxis, preexposición y posexposición, o podríamos hablar de estrategias de prevención y concienciación, pero me voy a centrar en las estrategias en las que tenemos al tratamiento antirretroviral como base, las que nosotros manejamos en nuestro día a día. Y para empezar voy a hablar de un escenario, el del tratamiento en el paciente naïf, la persona recién diagnosticada de VIH, en el que podemos ofrecerle desde un primer momento un tratamiento que sea capaz de controlar la infección de una forma muy potente para conseguir que cuanto antes se encuentre indetectable. Así, por ejemplo, tenemos evidencia de que los regímenes antirretrovirales basados en los inhibidores de la integrasa de segunda generación son supercapaces, superpotentes en ese proceso de controlar la viremia. Y regímenes de doble terapia con dolutegravir lamivudina han demostrado que pueden conseguir esto desde un primer momento en poblaciones muy diversas, teniendo datos en vida real de más de 60.000 pacientes registrados en diferentes bases. Tenemos datos en poblaciones difíciles, tenemos datos en mujeres, tenemos datos en recuentos de CD4 bajos, cargas virales elevadas, primoinfección. Tenemos datos también de diferentes situaciones clínicas que pueden mostrar la variedad de las poblaciones que vemos en las consultas de VIH. Y al final tenemos datos de cohortes en vida real donde no se han comunicado en ningún caso de emergencia de mutaciones de resistencia en aquellos casos en los que pueden aparecer fracasos. Los datos más actuales que tenemos de una situación complicada, una situación difícil, son los estudios que os muestro a continuación. Por ejemplo, el DOLCE. El DOLCE lo han presentado ya hace un año y lo que nos muestra es un escenario en el que se compara la doble terapia de dolutegravir lamivudina con una triple terapia basada en dolutegravir. Y vemos tasas de control virológico a 48 semanas que son comparables, en una situación que anteriormente ya sabíamos que era difícil, como es gente con poblaciones de CD4 bajas, como son viremias muy elevadas, poniendo umbrales de 500.000 de copias y de más de 1 millón de copias, y sin emergencia de mutaciones de resistencia en toda la población del estudio. Otro escenario que podemos encontrar es el de las cargas virales muy elevadas, y tenemos también datos domésticos, en este caso de la cohorte del 12 de octubre, que han presentado su experiencia con pacientes con cargas virales muy altas, viéndose que no hay diferencia en las tasas de control virológico desde un punto de vista estadísticamente significativo en el ratio, en los porcentajes que se encuentran con su comparador. Y específicamente esto lo ven también en pacientes con primoinfección por VIH, en los casos en los que lo tienen identificados, obteniendo también tasas de supresión virológica sin diferencias estadísticamente significativas.
Al final tenemos muchos estudios en los que se ha podido cuantificar cómo, con el inicio precoz de dolutegravir lamivudina, conseguimos una cinética de descenso de carga viral muy marcada. Y os pongo ahí las gráficas de los estudios pivotales de este régimen en población naïf, los estudios Gemini. También vemos los mismos datos en el estudio cuasi experimental STAT, en el que se prueba esta estrategia de dolutegravir lamivudina en población naïf como estrategia de test and treat. Y finalmente también os pongo la gráfica en el medio del estudio Dolce. Y es que al final estamos viendo cómo en un periodo de muy pocas semanas conseguimos un descenso muy marcado de la carga viral. Esto, al final en los estudios en los que se cuantifica de una forma homogénea, os pongo arriba, nos da que en un periodo de 4 semanas y pico, de menos de 5 semanas, va a conseguir de mediana de tiempo la supresión virológica para todos los pacientes. Luego podemos discutir si esto tiene impacto o no en términos de transmisibilidad, porque yo creo que es uno de los argumentos que tenemos que poner sobre la mesa. También sabemos que este régimen, este tipo de tratamientos, en este caso dolutegravir lamivudina, es un régimen que se tolera súper bien. Es un régimen que no presenta problemas de tolerancia a largo plazo. Y esto lo sabemos gracias a estudios como el de la doctora Suárez, establecidos sobre la cohorte española de la red de estudio de SIDA, la RIS, donde hemos visto que tratamiento con dolutegravir lamivudina presenta tasas de persistencia incluso superiores a muchos de los brazos comparadores dentro del estudio. Y esto solo se puede conseguir si tenemos un régimen que es robusto y si tenemos un régimen que está muy bien tolerado, como bien sabemos. Con esto, yo os quiero lanzar una idea y creo que es importante el contar con este aspecto, y es que nosotros podemos actuar con nuestras decisiones terapéuticas en controlar aspectos que van más allá de la situación individual de nuestro paciente. Y así, pues os pongo la idea de que empezar el tratamiento antirretroviral cuanto antes con un régimen que consigue la supresión virológica lo más rápido posible va a tener y puede tener un impacto en evitar casos secundarios de transmisión. El segundo escenario, el segundo escenario en el que quería comentaros que creo que tenemos también herramientas para conseguir modificar el control de la epidemia a largo plazo es el escenario de los pacientes que ya se encuentran con una viremia controlada, pacientes estables con un tratamiento antirretroviral a los que nos podemos plantear optimizarles, ofrecerles un tratamiento inyectado long-acting que llamamos. Actualmente disponemos de una combinación de fármacos, cabotegravir y rilpivirina, que nos permite el utilizar esta estrategia en un porcentaje de pacientes bastante importante y tenemos datos clínicos tanto de situaciones en ensayos clínicos como de situaciones en vida real en las que vemos que existen altas tasas de control virológico que se mantienen a largo plazo. Por ejemplo, tenemos cohortes como la cohorte Relativi, donde algunos de los pacientes ya tienen tiempos de seguimiento muy avanzados, de hasta 5 años, la cohorte Opera hasta 4 años, y también tenemos fases de extensión de los ensayos clínicos, como el LATE2, donde tenemos tasas superiores al 90-95% de control virológico, lo cual son porcentajes muy significativos que nos permiten pues, ofrecer esta opción como una opción muy interesante. No solamente ofrecemos a nuestros pacientes control del virus, también sabemos que lo hacemos con un régimen que está muy bien tolerado. Y así, tanto en los ensayos clínicos como en los registros en vida real, observamos que cuando se dan descontinuaciones, en muchas ocasiones se va a deber a factores que no tienen que ver con la tolerabilidad del fármaco. Es verdad que un tratamiento inyectado siempre va a tener de forma intrínseca sintomatología que se asocia con el hecho de que se administra de forma inyectada. Pero los pacientes lo toleran bien, los pacientes suelen tener una valoración de estos factores muy positiva y casi nunca estos síntomas relacionados con la inyección van a llevar a una discontinuación, como podemos ver en las cohortes que he descrito anteriormente. Al final tenemos un tratamiento inyectable, y esto probablemente sea un componente intrínseco a todos los tratamientos inyectables, que ha demostrado efectividad, eficacia, dependiendo del contexto, que ha demostrado una tolerabilidad, una durabilidad, y que ha demostrado también un índice de satisfacción en los contextos en los que se ha medido muy elevado. Y partiendo de la base de esto, pues surge este modelo matemático llevado a cabo por los CDC, que ha comentado también esta tarde el doctor Buzón en su charla sobre inyectables, en las que
demuestra cómo podemos obtener beneficios secundarios de conseguir que un porcentaje importante de nuestros pacientes se encuentren con tratamiento inyectable. Es importante entender que este modelo matemático parte de dos premisas. La primera, que la cola de tratamiento antirretroviral que queda dentro del organismo, en caso de que se produzca una suspensión del fármaco, que no es algo deseable pero que puede llegar a ocurrir, hace que en periodos de meses muy prolongados, hasta 7-9 meses, tengamos concentraciones plasmáticas por encima de la IC90 en un porcentaje importante de los pacientes. Y eso, pudiendo tener también connotaciones grises, da un colchón de seguridad en cuanto a lo que supone el rebote virológico. Porque el comparador, el tratamiento oral, en un periodo de 21 días, en la práctica total de los pacientes va a suponer un rebote virológico. Si esto lo sumamos al hecho de que la probabilidad de mala adherencia con un régimen como el tratamiento inyectado, que no deja de ser un tratamiento directamente observado, se reduce al mínimo, pues nos permite hipotetizar, como hace el modelo matemático del CDC, que cuantos más personas estén en tratamiento inyectable, vamos a tener una mayor probabilidad de que nuestro grupo poblacional presente control virológico, y esto va a repercutir en menores infecciones como consecuencia de las personas que puedan abandonar el tratamiento. Esto abre una visión diferente, una forma interesante de verlo, y es cómo podemos intervenir de forma global con decisiones individuales sobre el tratamiento de nuestros pacientes. Pero bueno, también sabemos que este tratamiento es un tratamiento que los pacientes toleran bien y que prefieren. Y esto, de forma indirecta, impacta en la adherencia. Y así, en estudios como en esta cohorte, en la cohorte ABOV, se ha visto que la probabilidad de ser adherente puede ser hasta 8 veces superior comparando los pacientes que están con tratamiento inyectado en comparación con los tratamientos que están tomando, como se ha comentado anteriormente, un tratamiento oral. Y esto es un aspecto positivo de estos tratamientos inyectados. Además, de forma secundaria, podemos obtener satisfacción por parte de los usuarios, podemos obtener una serie de outcomes que tengan que ver con PROs que podemos medir, pero esto es algo objetivo que desde luego vamos a poner sobre la mesa. Finalmente, y para acabar con el capítulo del tratamiento inyectado en las personas que se encuentran viralmente suprimidas, pues hay que recordar que el sistema de implementación necesario para empezar a administrar este tratamiento a nuestros pacientes, que supone un reto inicialmente, como sabemos todos, lo hemos hecho ya, también supone una oportunidad de mejora para el control crónico de pacientes que tienen necesidades puntuales. Y así existen cohortes en las que se ha observado cómo este sistema de visitas bimensuales puede suponer mayores oportunidades para satisfacer o cumplir con cuidados que necesitan los pacientes. Y se ha visto que se asocia con mayores tasas de vacunación, mayores tasas de cribado de cáncer, mayores tasas de cribado de ITS o mayores tasas de cribado de otras enfermedades que se pueden asociar dentro de la comorbilidad del VIH. Y dentro de un proceso en el que se favorece la toma de decisiones compartidas con los pacientes, como se ha visto en algunos estudios recientes como el Volition, en los que involucramos a los pacientes dentro del proceso de manejo de su salud. Esto, al final, implicando a otros profesionales sanitarios como a la enfermería, tiene un impacto en la relación sanitario-paciente y bueno, pues en general los pacientes lo suelen percibir de una forma positiva a pesar del mayor número de visitas que puede aparecer de forma secundaria. Cierro esta parte del capítulo del tratamiento inyectado pues recordando que la eficacia de cabotegravir rilpivirina como régimen en población suprimida es muy amplia y desde luego que se ve reflejada en diferentes estudios y tenemos una cohorte maravillosa española que es la cohorte Relativity en la que vemos cómo este régimen de tratamiento se comporta muy bien en una gran diversidad de pacientes. Empezamos tratando a hombres que tienen sexo con hombres porque nos pareció inicialmente la población que era más factible, pero hemos seguido con mujeres, con mayores de 50 años, con personas migrantes, con personas que ya tenían historia de tratamiento previa y en otras situaciones que consideramos complejas como pacientes de chemsex, pacientes obesos, etc. Y bueno, pues espero haberos aportado información y espero haberos abierto la curiosidad con respecto a lo que creo que es una nueva forma de entender el tratamiento antirretroviral de las personas con VIH, porque creo que podemos, mediante una estrategia de decisiones compartidas, conjuntamente con nuestros pacientes, garantizar una optimización del control virológico en el grupo de pacientes y consiguiendo que la innovación, que los nuevos regímenes terapéuticos estén disponibles para la mayor parte de las personas a las que vemos en las consultas y con esto pues, apoyar y dar nuestro granito de arena para conseguir el control de la epidemia. Muchas gracias.
Okay. Muchas gracias, Lucio. No sé si tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Pues tenía yo una pregunta. ¿Qué impacto crees que puede tener el dolutegravir genérico en esta expectativa al 2030? ¿No? Porque va a ser uno de los primeros inhibidores de la integrasa que tendremos genérico. A ver, yo creo que una cosa es el impacto que vayamos a ver en el control del paciente y en el control, y luego está la estrategia de sostenibilidad y de precios que se pueda conseguir con el paso de un fármaco como este a genérico. En muchos settings esto va a tener un impacto positivo, ¿no? Y el Sistema Nacional de Salud tiene que garantizar la sostenibilidad. Pero bueno, es verdad que nosotros actualmente tampoco estamos teniendo problemas con los costes que suponen los antirretrovirales en este momento para garantizar el control de las personas con VIH y su tratamiento, con lo cual, bueno, puede tener un beneficio en unos settings específicos. En el nuestro ya veremos. Muy bien. Yo tenía una pregunta también más. Me llama muchísimo la atención, que ya la hemos visto a lo largo de la tarde, que todavía en nuestras consultas hay un 10% de personas con VIH que no tienen la carga viral indetectable. Me parece muchísimo. Entonces, no sé si hay alguna forma de saber quiénes son estas personas, qué perfil y qué perfiles podrían ser, si tenemos alguna idea de esos o si tú tienes alguna intuición, y qué medidas podríamos hacer como para pues, lograr más de un 90%, porque con los tratamientos que tenemos ahora está claro que podríamos conseguirlos. En la charla he querido reflejar esas ideas, ¿no? Creo que ese 44% de personas con VIH que están tomando, que se encuentran todavía con viremia, que forman parte del grupo, de personas en tratamiento que todavía no están indetectables, podemos intervenir sobre ellas con tratamientos precoces lo antes posible, de máxima potencia, para conseguir que cuanto antes pasen a estar indetectables y posteriormente con regímenes que reduzcan al máximo la posibilidad de que se produzca un repunte virológico. El talón de Aquiles de cualquier tratamiento a largo plazo es la adherencia, ¿no? Y los tratamientos inyectables, que como nos ha mostrado el doctor Arribas en la charla inaugural, es el futuro en todas las líneas que se prevén a largo plazo, pues van a resolver ese talón de Aquiles que tenemos actualmente con la adherencia. Y eso tendrá que tener un impacto en ese tercer 95. Sí, pero también debe haber, aparte de eso, que estoy totalmente de acuerdo, también debe haber algún problema, pues las personas que se pierden, las personas que no vienen a la consulta, que no toman bien el tratamiento, ¿no? Que ahí no sé cómo podemos intervenir, porque ya digo que la potencia que tienen ahora los tratamientos deberían estar todos indetectables. Sí. A ver, siempre cuando se lleva a cabo esa medición se pone un punto de corte de 50 copias y, por ejemplo, ahí dentro podemos encontrar también blips o situaciones en las que en la práctica clínica tampoco nos preocupan tanto. Pero es verdad que es curioso que ese 90% se ha quedado estancado desde las primeras mediciones que hemos hecho con esta sistematología. Entonces, bueno, yo creo que las nuevas opciones terapéuticas van a poder implementar mucho. Luego habrá que también generar sistemas más flexibles para los pacientes, garantizar que en casos de pérdida de seguimiento haya elementos del sistema que garanticen la recaptación de pacientes, pero bueno, juntándolo todo, ¿no? Gracias. Sí, otra pregunta. Ha revisado muy bien, ¿no?, la eficacia y seguridad de dolutegravir lamivudina en inicio, en simplificación, en inicio en pacientes con cargas virales muy altas, en pacientes muy avanzados. ¿Debemos desterrar totalmente de nuestros pacientes el abacavir? O sea, ¿hay aún pacientes con dolutegravir, lamivudina, abacavir? ¿O harías un switching en todos los casos a dolutegravir, lamivudina? Yo en mi práctica clínica... Luego podemos preguntar a la audiencia. Preguntar a la gente. Puede ser una bonita encuesta de fin de simposio. Ahora, levanten las manos aún a las personas que tienen pacientes en sus cohortes tomando dolutegravir, lamivudina, abacavir. Y levanten la mano los que han hecho un switching a dolutegravir, lamivudina, evitando el abacavir. Bueno, es 2 tercios a favor de la segunda opción, 1 tercio a favor. ¿Y tú qué harías? Nosotros no hemos hecho un switching automático, pero es verdad que el proceso de reevaluación del tratamiento que se hace a lo largo de las visitas, yo creo que la tendencia es a suprimir el abacavir y con experiencia positiva en términos de tolerabilidad. La simplificación a una doble terapia, desde luego desde abacavir, casi siempre es una opción, por no decir, no recuerdo un caso en el que no haya sido una opción.
y nos ha permitido pues, reducir un fármaco que no hacía falta, que además tenía una sintomatología en muchos casos gastrointestinal que estaba muy bien camuflada y bueno, pues... Y luego la asociación con el riesgo cardiovascular, que también varias Para cortes. muchos ¿Qué opinas, Juan? No, yo creo que el abacavir es un fármaco que tiene una barrera genética cuestionable o baja, diría. Es un fármaco que necesita de un test para administrarlo, para evitar las reacciones alérgicas. Es un fármaco que no cura la hepatitis B. Es un fármaco que se tolera regular. Yo creo que es un fármaco que tendríamos que evitar dar hoy en día. Eliminarlo un poco del arsenal. ¿Podemos hacer una última pregunta políticamente incorrecta? Vale. ¿A nuestros sí, a Lucio y a Juan. 40 años, 300 CD4s, 150.000 copias. ¿Qué darías? ¿Dolutegravir, lamivudina o Victegravir, TAF, FTC? ¿Queréis saberlo o no? Yo creo que lo consensuaría con el paciente. Creo que esto... Un aplauso, esto es brillante, chócala. Oye, que Lucio y él lo han dicho que es muy importante consensuar con el paciente, lo han puesto en las diapos. Pero tengo la sensación de que es esta oportunidad única donde preferiría no fallar, ir a por seguro, no tener que recalcular en el camino y poder decirle todos estos objetivos que vamos a ir cumpliendo con lo largo del tiempo. Creo que elegiría a Víctor. Lucio, ¿algún comentario? Lo tienes claro, ¿no? Yo en la primera visita siempre tengo la serología de hepatitis B, no se da un caso en el que no lo tenga, con lo cual con ese papel, esa información ya la tengo. Yo creo que ambas opciones, la triple terapia y la doble terapia con inhibidores de integrasa segunda, son comparables y consensuaría con el paciente. No me importa tanto el fármaco que decido para los primeros meses, pero sí si la decisión a medio plazo, después de conseguir la indetectabilidad, para ese paciente es una vía inyectada, para ir preparándolo, para ir comentándolo. Y yo creo que eso hay estudios que apuntalan esa estrategia de toma de decisiones compartidas con el paciente. Yo iría por ahí. Muchas gracias. Tenemos realmente dos productos muy buenos. El tratamiento de nuestros pacientes cambiará con el tiempo. Las formulaciones long-acting se van a ir introduciendo, ¿no? Por tanto, habrá posibilidades para todos. No sé, si no hay ninguna pregunta de última hora, pues queríamos agradecer a Lucio y a Juan sus excelentes presentaciones. A todos ustedes estar aquí tan tarde, ¿no? Disfruten ahora de Granada, y a las dos compañías patrocinadoras, Vivi y Gilead, por haberlo financiado. La última está muy bien.